Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Domínguez y el día de hoy vamos a dar inicio a nuestras clases grabadas de este curso del ultrasonido. Si tú eres principiante y tienes el interés por aprender desde cero el uso del ultrasonido, este curso es para ti. Por medio de este curso podrás aprender desde un inicio el manejo del tablero del ultrasonido, y poco a poco iremos avanzando hasta que tú puedas lograr identificar estructuras anatómicas como lo son vesícula biliar, riñones, hígado, y además de eso, optimizar tu imagen por medio de todos los botones del ultrasonido para obtener imágenes más nítidas y, por lógica, un diagnóstico mucho más certero, ¿no? Este curso es específicamente diseñado para practicantes. El día de hoy vamos a dar una previa sobre lo que es la botonería del ultrasonido. Todo es de forma básica. Si tú ya tienes un conocimiento básico del ultrasonido, pues tal vez te puedes encontrar artículos o información que tal vez ya conozcas, pero igual pues te puede servir como retroalimentación. Vamos a dar el inicio a las diapositivas. Este curso está diseñado en Guadalajara, Jalisco. Es un curso que ya tiene 8 cursos de experiencia. Lo hemos manejado de forma online, lo hemos manejado de forma práctica. Y la verdad que da muy buenos resultados los médicos, radiólogos que los han tomado. La verdad es que han estado siempre muy satisfechos, les ha sido bastante útil y pues como médico te implementa la consulta. Como técnico pues te abre las puertas bastante porque como técnico ultrasonografista, técnico radiólogo ultrasonografista, pues la verdad que son muy escasos aquí en Guadalajara, en México. Es más usado, más útil o más común. En Estados Unidos los que hacen los ultrasonidos son los técnicos. Los que los hacen ya la interpretación, pues sí ya va por parte de un médico o radiólogo. Pero lo que es a nivel médico, pues puedes implementar tus consultas, puedes, si tienes tú un aparato por ahí cerca de tu área de trabajo, pues lo puedes utilizar, puedes implementar algún diagnóstico, alguna sospecha, lo revisas y vas a poder dar ese plus a tus pacientes y ese plus a tus servicios. Este curso incluye un manual que nosotros mismos diseñamos. En este manual se te entrega de formato digital, es por medio de un PDF, y ahí puedes encontrar toda la información que vas a conocer por medio de estas diapositivas, la vas a encontrar de forma escrita dentro de este manual. Pues las imágenes, la información, pues es parte de nuestro curso y es específicamente diseñado para este curso. Toda la información que tú vas a poder ver en las diapositivas viene plasmada en el manual y el formato o el seguimiento que le damos a las clases es el mismo seguimiento que se sigue en el manual. Te repito, pues es básico nuestro curso, diseñado específicamente para principiantes. Los objetivos por lograr de este curso para nuestros alumnos es que puedas dominar los botones, y para poder dominarlos pues primero tienes que conocerlos, ¿ok? Y ese es el primer paso. La primera clase va enfocada a cada uno de los botones como un computador, como una computadora, que para qué te sirve el de LEDs, que para qué te sirve el espacio. Así lo vamos a manejar en nuestro tablero de ultrasonido. El uso adecuado de la botonería nos permite tener imágenes muchísimo más nítidas, más claras y lógicamente más diagnósticas. Entonces, si dominas bien los botones, es un paso bastante grande para el uso del ultrasonido y pues no vas a batallar tanto para encontrar tu sospecha. La ubicación de regiones anatómicas, nosotros vamos a tratar de ser descriptivos con la ubicación de las regiones anatómicas, dónde pones el transductor, cómo lo vas a poner, cuáles son las indicaciones que vas a solicitarle al paciente, tanto previas
tanto durante el estudio, para que tú puedas obtener imágenes de lo que tú buscas. El análisis de la estructura, además de que yo te voy a decir, mira, el transductor, si quieres valorar la vesícula biliar, lo vas a poner de esta forma, vas a solicitarle al paciente de esta forma, vas a acomodar tus botones de esta forma. El análisis de la estructura no nomás consiste en, ahí la vi, ahí pauso mi imagen y no, pues está bien. El análisis de la estructura es hacer un rastreo completo de lado a lado de la estructura de interés. Por ejemplo, ver desde atrás hacia adelante, de lado a lado, la vesícula biliar, descartar que vaya a existir ahí algún lito muy pequeño que no sea perceptible de forma simple. Entonces por eso hacemos un análisis completo de la estructura. No emocionarnos con que lo encontramos y le pausamos. No, recuerda el análisis completo. ¿Ok? La detección de patologías básicas, litos, quistes, lesiones nodulares, lesiones ocupantes de espacio, abscesos, nódulos, neoplasias, tumoraciones, algo visible por ultrasonido, ¿no? Y también vas a encontrar con nosotros la forma de describirlo. Es decir, por ejemplo, la vesícula biliar, habla en un lenguaje ecográfico, es una estructura anecoica de paredes delgadas que proyecta un reforzamiento posterior. Y por ejemplo, si encontramos un lito, vamos a describirlo de forma de lenguaje ecográfico para darle más presentación a nuestro reporte. Y la captura adecuada de imagen, haciendo conjunto de todo esto que te acabo de mencionar, vamos a lograr la captura adecuada de la imagen de tu interés. Vamos a iniciar con lo que usamos en todo momento para realizar un ultrasonido, ¿no? Iniciamos con lo que son las sondas. Existen diversos tipos de sondas. Comúnmente en un equipo de ultrasonido puedes encontrar la convexa, que es la del lado izquierdo, la lineal, que es la de la región media, y la endocavitaria, que es la más alta que puedes identificar en la imagen. Y pues cada una de estas tiene una función. Por ejemplo, la sonda convexa, por su forma, quiere decir que nos proporciona un inicio del sonido convexo. O sea, vas a encontrar una curvatura al inicio de tu imagen. Y esta sonda tiene mucha penetración, pero tiene menor resolución. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que es una lámpara que te alusa muy lejos, pero no te alusa con tanta definición, con tanta claridad, pero sí te alusa lejos. Así es, el uso de la sonda convexa tiene una penetración profunda, pero la definición de la imagen pues va proporcional el desgaste del sonido conforme va pasando la profundidad hacia donde quieres llegar, ¿no? En cambio, a la sonda lineal, que es utilizada para estructuras más superficiales como lo son músculos, vasos del sistema vascular periférico, glándula tiroides, testículos, pared abdominal, mama, rodilla, tobillo. Esa sonda tiene menos profundidad, pero como el desgaste es menos, tiene mayor definición. La sonda convexa, como tiene mayor profundidad, pues es útil para valorar la cavidad abdominal. Por ejemplo, vesícula, hígado, riñones, páncreas, vejiga, útero, próstata, etcétera. Todo lo que es más profundo. Entonces, si tú quieres hacer un rastreo de cavidad abdominal, lo indicado es que tú utilices la sonda convexa. Y si quieres hacer un rastreo superficial, como las glándulas que te mencioné, la tiroides, la mamaria, los músculos, sistema vascular periférico, los testículos, usarías la sonda lineal. Y la sonda endocavitaria pues es útil por la zona pélvica. Estructuras, por ejemplo, como el útero, los ovarios y en algunos casos pues la valoración prostática por abordaje transrectal. Entonces, aquí te vamos a enseñar cuál sonda debo utilizar
para la estructura que tú quieres analizar y que te permite ver esa sonda. Es decir, si yo quiero valorar la vejiga, pues no voy a poder usar la lineal, voy a ver la parte superficial porque no está muy lejos. Pero si la quiero ver completa, pues voy a usar la sonda convexa. En cambio, si tú quieres ver un riñón con sonda lineal, pues nunca lo vas a encontrar, porque la profundidad de la sonda lineal no es la misma que la sonda convexa, entonces nunca lo vas a encontrar con lineal y con convexa, ¿sí? ¿Cómo preparo mi sonda? ¿Cómo vamos a colocar el gel en el paciente, en el transductor? ¿Cuál es el cuidado que debemos de tener con las sondas? Las sondas es la parte más cara del equipo del ultrasonido. ¿Ok? El equipo del ultrasonido pues lo podemos determinar como un computador con un software y un sistema. Pero las sondas son de mucho cuidado porque son muy sensibles a los golpes y cualquier golpe que pueda afectar por dentro están hechas de cristales o de cuarzos que pueden fracturarse con algún golpe y dejar de funcionar. Entonces debes de tener mucho cuidado con las sondas. Mantenerlas limpias por higiene, porque cada que vamos a iniciar un estudio, pues lo adecuado es que el paciente inicie, ¿no? con una sonda limpia, tal vez no desinfectada, pero sí limpia, porque sí, pues hay en algunos casos donde encontramos sondas llenas de gel que se nos pasa a limpiarlas y pues al final de cuentas el gelecito se va haciendo amarillo y creo que es antihigiénico que nosotros trabajemos con una herramienta así, tanto para nosotros como para el paciente. ¿Y cómo funciona? Pues el funcionamiento de una sonda es un efecto piezoeléctrico que a través del cable que ustedes ven en la parte inferior de la sonda, ese cable emite señales, ¿ok? Que van por dentro del transductor activando energías que hacen insonar los cuarzos y los cuarzos provocan un efecto piezoeléctrico que produce el ultrasonido. El ultrasonido sale por la sonda, traspasa al paciente y la forma en la que nosotros adquirimos es el regreso del sonido, ¿ok? Entonces es una previa del funcionamiento de la sonda. Esta clase pues va más enfocada a la introducción. Vamos a ver las ecogenicidades o vamos a ver la escala de grises, vamos a ver las ondas, los transductores, ahorita lo vimos de forma previa, la botonería básica, que te voy a explicar los botones que más vamos a utilizar durante este curso, y la descripción de las herramientas ecográficas, el Doppler, el Measure, que es para medir, el Set, los ángulos, las ganancias y las características físicas como lo son las sombras que producen las estructuras sólidas como el hueso, como los litos, y el reforzamiento posterior que es producido después de la insonación de alguna colección líquida. Vamos a iniciar con el funcionamiento de una sonda ecográfica. Aquí en esta imagen les hacemos aquí mención. Esta imagen la tomamos con el doctor José Luis de la Torre. Él es un médico radiólogo muy bueno. Él también tiene cursos, tiene información gratis en YouTube que la verdad es bastante útil. Denle un vistazo y también les va a ayudar en mucho en este inicio del ultrasonido. Entonces, explicándoles esta imagen, supongamos que el cuerpo humano es esta pieza de pan. En la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver que la pieza de pan pues tiene un transductor por encima. Entonces, en la segunda imagen, el transductor ya está haciendo una insonación. Y esta insonación es tan delgada como si nosotros estuviéramos tomando una rebanada y estuviéramos viendo por dentro. Ok, ahí se ve en la imagen número 2, se ve como el haz del sonido. Y en la imagen número 3 podemos suponer que ya retiramos la parte de adelante del sonido y ya estamos viendo por dentro lo que es esta pieza de pan que simula el cuerpo humano. Supongamos que si en esta pieza de pan, sin nosotros rebanar, sin nosotros cortar el pan,
por medio del uso del ultrasonido podemos saber dónde estaría la pasa, por ejemplo una ciruela pasa que esté por ahí. Pues así funciona el ultrasonido en el cuerpo humano. El ultrasonido en el cuerpo humano, nosotros es como si el sonido estuviera pues obteniendo rebanaditas de la anatomía del paciente, y donde nosotros coloquemos la sonda vamos a encontrar la estructura de interés, como lo es por ejemplo si tú colocas el transductor por debajo de la última costilla del lado derecho, pues más como en la cara lateral o en la región de la línea media axilar, muy probablemente encuentres el riñón. Entonces solamente es colocar el transductor donde tú quieras ver la ciruela pasa, tomando este ejemplo, ¿no? Entonces así funciona. En el ultrasonido nosotros tenemos una escala de grises. Esta escala de grises nosotros le llamamos ecogenicidades, ¿ok? Y el término ecogenicidad es el término utilizado para definir la escala de grises emitida por el ultrasonido. ¿A qué me refiero con esto? La palabra ecogenicidad la podemos simular como algo gris, ¿ok? Lo vamos a traducir como ecogénico. Si se fijan en las 4 opciones que están por debajo de la barra de grises, podemos encontrar el hiperecogénico, el ecogénico, hipoecogénico y anecogénico. Que si nosotros traducimos los términos médicos, hiper es alto, hipo bajo y an que no hay. Por ejemplo, hay literaturas que nos guían o nos instruyen al lenguaje de ecogénico y ecoico, ¿ok? Por ejemplo, aquí podemos encontrar en la escala más blanca de esta barra de grises el hiperecoico por la parte superior y por la parte inferior el hiperecogénico. Y al final de cuentas es lo mismo. Si nosotros cambiamos el ecogénico por el ecoico, se refiere a lo mismo. Todo depende de la literatura que hayamos tomado. A algunas personas se les hace más fácil el ecoico, a algunas personas se nos hace más fácil el ecogénico. Ahora sí que es como se te facilite a ti el lenguaje. Al final de cuentas, ecoico quiere decir gris, ecogénico quiere decir gris. Entonces, si yo digo hiperecoico, es lo mismo, es un gris alto, muy alto, casi blanco, y es lo mismo que el hiperecogénico. El ecogénico o el ecoico es un gris estándar, un gris normal, neutro. El hipoecoico es un gris bajo, gris oscuro, que es lo mismo que el hipoecogénico. Y el anecogénico, pues es que no hay, entonces no hay gris. Entonces todo lo que sea anecogénico o anecoico se va a presentar como una estructura de color negro. ¿Qué podemos encontrar hiperecogénico? El hiperecogénico, como se los mencioné, es el tono de gris más claro, lo podemos denominar ahorita como blanco, que se puede identificar en la imagen del ultrasonido. Las estructuras más sólidas o más densas siempre tendrán una ecogenicidad hiperecogénica o blanca. ¿A qué me refiero con esto? Que las estructuras más sólidas, como lo es un lito, lo que pueden encontrar en la imagen del lado derecho, una bolita blanca, una bolita hiperecogénica, si se fijan por debajo hay una sombra, ¿ok? Entonces esa sombra es una sombra acústica posterior que vamos a ver más adelante. Y del lado izquierdo pueden encontrar un fémur fetal. Si nos ponemos a comparar, pues la densidad de un lito es similar a la densidad de un fémur o de una estructura ósea, en este caso de un feto. Entonces,
las estructuras sólidas, las estructuras duras, las estructuras pues más densas van a ser hiperecogénicas. De hoy en adelante queda prohibido decirles blancas, ¿ok? Son hiperecogénicas. Tenemos otros ejemplos. Vemos ahí una columna vertebral igual fetal, en donde podemos encontrar todo el cuerpo todos los cuerpos vertebrales de la columna vertebral de este feto, que son hiperecogénicos. Y del lado izquierdo tenemos el ejemplo que les puse en la diapositiva pasada, donde podemos encontrar un lito que nos proyecta una sombra acústica posterior. Entonces, hiperecogénico, blanco. Es la última vez que van a escuchar que menciono blanco, porque ahora el lenguaje ecográfico va a ser hiperecogénico. El ecogénico es el tono de gris neutral. Es el tono de gris que se puede identificar en la imagen de ultrasonido, o sea, un gris estándar, un gris neutro. Los diferentes tipos de tejidos blandos, como el músculo, la grasa y algunos órganos, pueden identificarse ecogénicos. Por ejemplo, aquí tenemos a lo que es la placenta, ¿sale? La placenta es una estructura de una densidad que el sonido puede traspasar sin ningún problema. O sea, es una densidad blanda, y si es blando, pues lo vamos a encontrar como ecogénico, una capa blanda, ¿no? Como la placenta, el músculo, porque son tejidos blandos, ¿ok? Tenemos aquí más ejemplos. Por ejemplo, al lado izquierdo tenemos al hígado. En la segunda imagen tenemos ahí la siluetita del palo de golf, que es el útero, y lo anecogénico que está arriba del útero o anterior al útero es la vejiga, ¿ok? La próstata, vamos a sacar aquí nuestro puntero. La próstata también es una estructura blanda, por lo cual nos da un gris neutro. Y pues el embrión o un feto van a ser también de ecogenicidad ecogénica. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes puedan identificar como un gris neutro, quiere decir que es ecogénico. El hipoecogénico o el hipoecoico, pues es un gris bajo, ¿ok? Hipoecogénico. Entonces ya no estamos en el neutro, ya estamos en el gris bajo. Es un tono de gris oscuro que se puede identificar en la imagen de ultrasonido, y los diferentes tipos de tejidos profundos o lesiones, por ejemplo, como riñones, por ejemplo, o lesiones pueden mostrar una ecogenicidad hipoecogénica. Ejemplo, tenemos lo que son algunas lesiones nodulares, un lipoma, alguna lesión, por ejemplo, en este caso estamos viendo un testículo. Para ustedes, esta ecogenicidad del testículo, ¿qué es? Porque esta lesión es hipoecogénica. Esta zona del testículo, si dijiste que la ecogenicidad es ecogénica, es correcto. El testículo es ecogénico y la lesión es hipoecogénica. Gris neutro, gris oscuro, ¿ok? Y también tenemos, por ejemplo, la corteza renal del riñón es hipoecogénica. ¿Por qué es hipoecogénica? Porque recordemos que lo más negro que podemos identificar en la imagen es por una densidad acuosa. Entonces, el riñón en la corteza renal, pues es una estructura un poquito más, pues, sólida, bueno, más de una densidad blanda, pero pues se mantiene muy hidratado, lo que eso nos hace que sea hipoecogénico. Y el anecogénico, no hay, no hay gris, entonces es negro, y las estructuras de contenido líquido serán identificadas por su apariencia anecoica, que es negro. Por ejemplo, la vesícula biliar, aquí la tenemos, la vejiga,
y el saco gestacional, ya en los embarazos, ¿no? Entonces, pues es lógico, ¿no? Y suena coherente que la vesícula tiene bilis y la bilis es líquida, la vejiga tiene orina y la orina es líquida, y el saco gestacional pues tiene líquido amniótico, entonces líquido negro, orina líquida negra, bilis líquida negra, anecogénico, anecogénico, anecogénico. No hay gris, ¿sale? Estas son las estructuras normales que nosotros podemos encontrar anecogénicas o con líquido. Pero por ejemplo un quiste es una colección líquida, también lo vamos a ver anecogénica. Que ya cuando empecemos a ver patologías vamos a mostrarles la imagen de un quiste. Ahorita el enfoque de esta clase es que ustedes dominen la escala de grises. ¿Ok? Entonces todo lo que sea negro por ultrasonido quiere decir que es una colección líquida y le vamos a nombrar anecogénico. Y aquí tenemos un ejemplo de toda la escala de grises, donde pues concluimos que hiperecogénico, gris alto, pues vamos a encontrar las estructuras sólidas como lo es el fémur fetal. El ecogénico es el gris neutro, ¿sale? Es el gris que se ve ni gris oscuro ni gris claro, se ve gris. El hipoecogénico pusimos de ejemplo la corteza renal, que es un gris oscuro, naturalmente, y el anecogénico ponemos de ejemplo de nuevo a la vesícula biliar, porque es una estructura de contenido líquido donde no puedes identificar nada gris normalmente. ¿Ok? El tablero del ultrasonido, pues es muy importante su dominio, porque cada botón activa una función en el equipo. Es decir, si tú presionas, supongamos, aquí alcanzamos a ver, el set es como un enter. Si tú presionas el comentario, vas a poder escribir en tu imagen. Si tú presionas el power pulsado, que es el PW en este caso, vas a poder escuchar el flujo de las estructuras vasculares. Si tú presionas en este botón el CF, que es Color Flow, vas a utilizar el Doppler y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada botón activa una función. El uso adecuado de los botones te va a emplear una forma más eficaz de trabajo. Es decir, tú como ecografista vas a tener la responsabilidad, que aquí te vamos a enseñar a dominar el tablero del ultrasonido, porque el conjunto del uso de los botones va a hacer que tu imagen pueda ser más nítida y más diagnóstica. Se recomienda que el tablero de ultrasonido solamente sea manejado con una mano, sin retirar el transductor de la zona de interés. Ya estando en la operación de la realización de un ultrasonido, tú como ecografista con tu mano, pues los que son derechos, más comúnmente vamos a hablar por esta zona o por este caso, las personas que utilizamos más la mano derecha, pues con el brazo derecho vamos a estar buscando las estructuras en el paciente. Pero con la mano izquierda, tú tienes que acostumbrarte a trabajar el tablero del ultrasonido, que es como una computadora, solamente con la mano izquierda. Y más cuando vas empezando. ¿Por qué? Porque un error muy frecuente es que a veces estamos explorando con nuestra mano derecha al paciente, encontramos la estructura y de la emoción de que ya la encontré, despego el transductor del paciente y a veces me equivoco de botón, borro la imagen y si me había costado si me había costado encontrar la vesícula biliar, pues voy a tener que volver a batallar por despegar mi mano del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que con la mano que más utilices o con la mano que vas a estar utilizando el transductor, no utilices el equipo de ultrasonido, por si le batallas para encontrar una estructura, no te pierdas. Si
lo indicado es eso, que con la mano que menos utilices, domines el tablero del ultrasonido, para que no puedas batallar tanto y puedas tener un mejor manejo del equipo. Seguramente en los equipos de ultrasonido te has encontrado con estas estructuras, con estos botones, estas palanquitas que parecen un ecualizador de los estéreos viejitos, ¿no? Entonces tenemos las ganancias. Estas son ganancias. Ahorita te voy a explicar qué son. Las ganancias permiten modificar la tonalidad de grises de la estructura de interés. Estas deben de estar calibradas acorde a cada paciente o a cada región anatómica. Hay pacientes que van a necesitar pues unas ganancias un poco más altas porque pues necesitamos aclarar nuestra imagen, porque el sonido no es tan fuerte, porque el paciente pues puede tener obesidad, puede ser un paciente muy delgado, muy delgado, y pues necesitamos calibrar nuestra pantalla de grises, no vamos a tomar la foto. El buen manejo permite obtener imágenes nítidas que te den más claridad de la estructura. Vamos a hacer mucho enfoque con esto de que el buen manejo. Tenemos dos tipos de ganancias: las ganancias sectoriales y las ganancias generales, que son estas de aquí de una perilla. Las vas a encontrar como modo B o como modo 2D, ¿ok? Por ejemplo, y aquí tenemos un ejemplo claro de para qué nos sirven las ganancias sectoriales. Sectoriales, porque son por sectores, permiten los cambios de cogenicidad en el sector deseado. Debe de ser calibrado a cada estructura. Aquí está el ejemplo. Pon atención en cómo vamos a mover, por ejemplo, estos dos palancas. Las vamos a bajar y las vamos a subir. Y tú identifica el sector del que vas a modificar la imagen. Pon atención. ¿Lo identificas? Estas tres quedaron ahí donde están. Entonces pues sí, sigues viendo aquí. Si yo las bajo, voy a oscurecer la imagen como lo hice aquí, porque aquí yo estoy poniendo mis ganancias muy pobres y el sonido pues es pobre. Entonces las primeras tres, si te fijas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pues estas las tienes neutras. Si tú las haces más para acá, esto lo vas a hacer mucho más claro, más blanco, más hiperecogénico. Y si estas tres también tú las mueves hacia acá, pues vas a ser más hiperecogénico. Veamos otra vez el ejemplo. Muy bien. Entonces, por eso se llaman sectoriales, porque son por sectores. Y las ganancias generales, que es la perillita que yo te comenté, esa perilla la vas a encontrar como 2D, como gain de ganancias en inglés, o como 2D, ¿ok? Es dependiendo la marca del ultrasonido que utilices. Esta perilla de gain o ganancias te permite la modificación de la cogenicidad de la pantalla completa. Recuerda que en las sectoriales era por sectores y en las generales es de forma general. Veamos el ejemplo. Vean cómo giran la pantalla. Si tú giras la perilla hacia el lado derecho, vas a aumentar las ganancias y tu pantalla se va a hacer más clara. Si tú giras tu perilla hacia el lado izquierdo, tus ganancias se van a hacer más oscuras. Veamos el ejemplo. Lo siento. Perdón, tenemos un problemita. Ahí está, vamos de nuevo. Ahí subieron. Bajaron. Ok, lo voy a regresar. Como que se hizo un poco más lento. Vamos otra vez. No sé por qué no están coordinados, pero no sé, nunca había pasado esto. Si tú bajas la perilla, la pantalla ya viste que se hace más oscura.
Y si tú la subes hacia la derecha, tu pantalla se va a hacer más clara. Voy a hacer un último intento. Ahí los bajan y los suben, mira. Y si vamos al video, ahí las suben y aquí las bajan. ¿Ok? Entonces, así se manejan las ganancias generales. Es muy importante porque si te fijas, el contraste de la imagen cambia bastante. Si tú haces muy clara la zona, pues la calidad de la imagen como que no. Y si las bajas demasiado, pues va a estar muy oscura tu imagen, ¿no? Entonces debemos de encontrar un intermedio. Híjole, me adelanté bastante, voy a regresarme. Me equivoqué de botón y... Ok, lo siento. Listo. El ingreso del paciente es bastante importante porque siempre que tú vas a iniciar un estudio de ultrasonido, siempre tienes que registrar a tu paciente. ¿Y cómo lo vas a hacer? Todo depende de la marca del equipo que tú tengas, ¿no? Que vayas a trabajar. Algunos equipos lo presentan como info. Hay una silueta aquí de un monito, es la información del paciente. Algunos equipos lo van a presentar, como el ID, ¿sale? Y algunos equipos lo van a presentar como patient. Entonces, todo depende de qué marca de ultrasonido estés utilizando. Aquí tenemos 3 marcas diferentes, ¿sale? Entonces, todo depende de la marca. El botón es lo mismo, nomás cambia la identificación del botón. Si tú presionas el botón para el ID o el registro del paciente, pues te va a sacar a una imagen o una tablita como esta, en donde tú vas a poner el apellido del paciente, el nombre, el sexo, vas a seleccionar el tipo de estudio, estos se llaman presets. Aquí le vas a avisar al ultrasonido si tú vas a revisar un abdomen, si tú vas a realizar un ultrasonido obstétrico, ginecológico, un cardio, un vascular, un renal y sistema urinario, un urológico, small parts, que son partes pequeñas como lo que es la glándula tiroides, los testículos, la mama, o un estudio de pediatría. Dependiendo el preset que tú utilices, va a ser la información que a ti te va a marcar esta tablita. En este caso seleccionamos obstetricia. Podemos encontrar aquí en obstetricia la fecha de última menstruación en inglés, con sus siglas en inglés, y ya tú la colocas y te va a dar aquí información extra. Por ejemplo, vamos a utilizar aquí un ejemplo. Ya colocamos los apellidos del paciente. Ok. Seleccionamos aquí que es mujer. Seleccionamos el preset de obstetricia. Y como voy a hacer un ultrasonido obstétrico, yo tengo que preguntarle a la paciente cuál fue su fecha de última menstruación. La paciente me la da y automáticamente me va a dar un ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿no? Me va a dar un ejemplo aquí de semanas de gestación, semanas y días de gestación. Puedes poner número de embarazos, número de abortos, y así es la información que tú vas a poder llenar por medio de el ID o el botón de patient, la información que nosotros vamos a ingresar del paciente. ¿Ok? Entonces, ese es paso súper importante y obligatorio para poder iniciar. El botón más utilizado en tu equipo de ultrasonido va a ser el botón de freeze. El botón de freeze listo, volvemos. El botón de freeze es utilizado para congelar la imagen. ¿Okay? Este botón es para pausar el estudio. Es decir, estoy buscando el riñón, ya encontré la imagen que me gusta, ya encontré la patología, entonces vamos a presionar el botón de pause para pausar tu imagen. Y así es, la función es como un pause, un stop, y se llama freeze porque es congelar la imagen, ¿no? La detienes.
Lo puedes encontrar así como dos signos de place encontrados, ¿ok? O también puedes encontrar pues las letras de freeze. Puedes encontrar también un copito de nieve por la forma de congelar. Entonces este es el botón más utilizado. Cuando tú haces el freeze, el ultrasonido, pues lo detienes. Pero anterior a eso, todo tu rastreo que hiciste antes de congelar tu imagen, el ultrasonido tiene el registro. Si tú con la bolita que tienes en medio en tu tablero, que se llama scroll, si por esa bolita tú la giras hacia atrás, o sea, haces freeze y giras tu bolita hacia atrás, vas a poder encontrar el Cine Loop. ¿Ok? El Cine Loop es el registro de todas las imágenes que fueron tomadas antes de que tú dieras freeze. ¿Ok? Es decir, si tú tomas el freeze y dices, híjole, se me movió el paciente o se me movió la mano, pues te puedes regresar. Presionas el freeze, regresas el scroll o la bolita que está en medio hasta la imagen que tú decides o que te guste. ¿Sale? Se utiliza para regresar, el Cine Loop se utiliza para regresar o seleccionar una imagen obtenida durante la exploración. ¿Ok? Y ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, estamos buscando una imagen en donde el bebecito se vea de perfil completito o algo ahí que nos haya llamado la atención. El botón de set lo vamos a encontrar, fíjate que en la mayoría de los equipos viene así, con una cruz y un círculo juntos. El botón de set es un botón de confirmación. Es un botón donde le dices, ok, aquí iniciamos al ultrasonido. Por ejemplo, vamos a sacar aquí la plumita. Por ejemplo, yo con el set puedo hacer esto. O sea, yo para marcar mi trazo, aquí vemos, bueno, no sé si se ve el puntero, pero voy a presionar el clic y aquí yo ya inicié, ¿sale? Yo ya inicié, es el mismo función del set. Ok, set, ya no quiero que sigamos marcando. Vuelvo a presionar set y le aviso que ya no quiero hacer nada más. Ya puedo mover mi mouse libremente, ¿no? Entonces, así funciona el set. Hasta donde tú quieras. Por ejemplo, supongamos que esta silueta es una estructura anatómica que nosotros deseemos medir. Entonces, para iniciar a medir necesitamos presionar set y para terminar de medir dejamos de presionar set. ¿Ok? Ahí disculpen el trazo, pero es difícil marcarlo tan recto. Entonces, el botón de set nos sirve para iniciar y terminar de hacer algo, como un enter. Ya hablando sobre el método de imagen y el botón que vamos a empezar a utilizar, en tu tablero de ultrasonido tú vas a encontrar un botón que se llama modo B o una letra B en este caso, que es el mismo botón que lo puedes encontrar como 2D. Les repito, todo depende de la marca que estemos utilizando. Hay ultrasonidos que en vez de decir B dicen 2D, ¿ok? Entonces es lo mismo. El modo B o el modo 2D es el que cuando tú prendes el equipo de ultrasonido te arroja, como lo estás viendo en la imagen del lado derecho superior. El modo 2B o modo B es el modo estándar utilizado en el ultrasonido, o sea, pues una imagen normal. Ahorita vas a poderte dar cuenta de que este es el normal. Solamente una ventana, todo bien. A blanco y negro, nada complejo. El modo B es la ventana de primer manejo utilizada para realizar el rastreo de exploración ultrasonográfica. Permite observar una sola pantalla en una escala de grises. Podemos encontrar el botón así, en perilla, o como te repito, puedes encontrar un botón que diga 2D. El modo dual
Divide la pantalla común en dos pantallas, con la posibilidad de pausar en diferentes tiempos la obtención de imagen de interés, utilizado frecuentemente para una misma estructura en diferentes cortes. ¿A qué nos referimos con esto? Te fijas, aquí son dos pantallas en una sola imagen. En cambio acá es una sola pantalla en una sola imagen. Ok, pues el modo dual para eso sirve. Te divide tu pantalla en izquierda y derecha. Ok, si tú activas el botón del dual, pues te va a activar primero tu pantalla izquierda, y ya si lo vuelves a presionar, o si presionas en este caso, en este equipo, pues te va a activar la pantalla del lado derecho, la que está sombreada aquí. ¿Sale? Por ejemplo, aquí estamos utilizándolo para ver la vesícula biliar en un corte longitudinal, es decir, en un corte a lo largo, y la vesícula biliar en un corte transverso, como si la estuviéramos rebanando así. ¿Ok? Entonces, esto es una sola pantalla. ¿Ok? Pero están utilizando aquí el modo dual, igual que en la imagen de abajo, en donde podemos identificar que del lado izquierdo está el hígado, la vesícula biliar, y aquí están haciendo un enfoque a la vena porta. La vena porta, en la imagen del lado derecho, presionan el dual, pero además del dual, ellos presionan aquí lo que es el color, lo que nos permite el color identificar el flujo sanguíneo de la vena porta. ¿Okay? Entonces, para esto nos sirve el modo dual en el ultrasonido. Lo podemos encontrar así normalmente como dos ventanitas, o sea, nada difícil. El Doppler color lo puedes encontrar como color y lo puedes encontrar como letra C, ¿ok? Así como está aquí abajo, o como color flow, como CF. Es una herramienta utilizada para la identificación de estructuras vasculares en la estructura de interés, por ejemplo en el hígado en este caso, ¿no? Esta es una estructura vascular, ¿ok? Y pues aquí lo ponen para identificar el flujo venoso, en este caso de la vena porta, ¿ok? Es utilizado solamente para ver estructuras con flujo, ¿ok? Las venas tienen flujo, las arterias tienen flujo. En este caso las vías biliares no se pintan porque no tienen flujo, ¿ok? El flujo color azul te indica el flujo que se aleja. O sea, acá está tu transductor. Aquí si el flujo va de aquí para acá, se acerca. ¿Ok? Y por eso se pinta rojo. Y el azul detecta todo aquello que se aleja. O sea, este flujo ya va de aquí para abajo. Por eso se pinta azul. Y el flujo portal, como es hepatopeto, se acerca al transductor y por eso lo pinta de color rojo. ¿Ok? Entonces, lo que se acerque o lo que vaya de abajo para arriba, lo que se acerque al transductor lo vamos a pintar de color rojo, y lo que se aleje del transductor, lo que vaya de arriba para abajo, se va a pintar de color azul, porque se aleja. ¿Ok? Cuando nosotros coloquemos el Doppler o presionemos el botón de Doppler Color, vamos a ver que aparece una caja como esta. Y dentro de esa caja es lo que vamos a pintar. Fuera de esta caja no se va a pintar nada. ¿Ok? Solo lo que esté dentro. Y así lo podemos identificar a veces como color C o CF, color flow. El Doppler pulsado lo podemos encontrar en un botón que puede decir CW o PW. ¿Sale? Aquí quiere decir pulse wave, es onda pulsada. El Doppler pulsado es utilizado para escuchar el flujo vascular de la estructura de interés, como lo es, por ejemplo, una arteria, una vena, o lo más utilizado en obstetricia, la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca o el flujo, cuando nosotros presionamos el PW o el CW o el Doppler pulsado, nos va a aparecer una línea con una barra en medio que lo separa, ¿no? Entonces, lo que tú coloques o donde tú coloques esta caja,
le vamos a llamar caja, es lo que vas a escuchar. En obstetricia se utiliza que esta caja se coloque en el ventrículo izquierdo del feto. Entonces colocamos la cajita dentro del ventrículo izquierdo del feto y vamos a obtener un sonido y un trazo por medio de esta imagen. ¿Ok? Debe de calibrarse cada estructura. Este se puede calibrar. Si tú giras esta perilla, lo vas a escuchar más fuerte. Y si tú la giras hacia atrás, lo vas a escuchar más bajito. A esto se le llaman ganancias. ¿Ok? Vas a aumentar la sensibilidad. Si tú giras tu perilla hacia la derecha y hacia atrás, disminuye la sensibilidad y vas a dejar de ver esta barra de acá abajo. Muy baja la dejas de ver, muy elevada la vas a ver muy exagerada. El dip también es una herramienta bastante importante. Dip quiere decir profundidad. El dip es una herramienta que permite ampliar la longitud de onda o profundidad en la penetración de las de ultrasonido. Con ello se obtiene una vista más profunda de las estructuras de difícil valoración o que están alejadas del transductor. ¿A qué me refiero con esto? El dip tiene la función de profundizar el haz de sonido. Es decir, imaginemos que el transductor es una lámpara, que tú le mueves a la lámpara y te lo usa más lejos. Pues así es el dip en el ultrasonido. Si tú aumentas el dip, vas a ver más profundo, vas a ver más lejos con la lámpara. Y si tú disminuyes el dip, vas a ver muy superficial o menos profundo con la lámpara. ¿Ok? Entonces eso es el dip. El dip comúnmente lo vas a encontrar como una palanca que se sube y se baja, como está en esta imagen. ¿Ve? Estas son diferentes marcas de equipos y mira, algunos los puedes encontrar como una perilla. Mira, esta es una perilla y que está aquí atrás. En este caso también es una palanquita. Veamos cómo funciona, cómo hacen la palanca hacia arriba y cómo hacen la palanca hacia abajo y ve la imagen. Lo acercan y lo bajan. Ahí están profundizando, mira, están aumentando la profundidad. ¿Ve? Entonces aquí ya está por muchísimo de más. Aquí están midiendo la profundidad, ve hasta dónde llega. Se traba aquí el video, pero si pues un dip muy aumentado, pues la calidad de imagen te disminuye. Entonces lo indicado es que el dip esté calibrado a la zona de interés, en este caso al riñón. Vemos otra vez, acercamos, profundizamos. Supongamos que el riñón del paciente está en esta altura, pues sí te sirve el dip. Pero si está muy superficial, pues no. Entonces el dip lo vas a calibrar acorde a tus necesidades. El measure es la medida. La medida, lo más probable es que lo puedas encontrar como un cuadro con dos cruces. Aquí está. Lo puedes encontrar como measure, que es medir, o como caliper. Caliper se le nombra a esta cruz. ¿Ok? Y por ejemplo aquí vamos a medir a la vesícula biliar. Y pues para eso se utiliza el botón de measure o de medir, ¿no? Para medir una estructura. Llámese vena, llámese vesícula, próstata, riñón, páncreas, etc. También tenemos el botón del body mark. El body mark también se conoce como pictograma. El body mark lo vas a encontrar como una silueta también humana, pero no es la misma del paciente. En este caso, si te dice aquí body marker, marcador de cuerpo, pero hay unos equipos que solamente te piden el botoncito, la silueta, perdón. Entonces, el body mark lo utilizamos para marcar la zona que estamos explorando. Cuando tú presionas el botón del body mark, te aparecen unos iconos. Estos iconos los vas a utilizar para marcar la posición que tú estás valorando. Por ejemplo, estás valorando el riñón derecho, pues lo puedes poner aquí. Te aparece una rayita. Y esta rayita tú la vas a poner
acorde a cómo hayas hecho el corte en la estructura. Por ejemplo, aquí está el riñón a lo largo, aquí está la vesícula biliar, o acá, por ejemplo, en el ejemplo que les puse del DIP, aparece el body mark también, mira. En este caso solamente fue ejemplo, aquí estamos en la región del útero, pero estamos viendo el riñón, o sea, no coincide lo que estamos buscando con lo que estamos viendo. Entonces, pero este es el body mark, ¿ok? Y las características físicas es el efecto que emiten las ondas de ultrasonido al contacto con las estructuras sólidas o colecciones líquidas. Por ejemplo, si tú con una sonda convexa envías el sonido, pues la vesícula biliar es anecoica. Entonces, normalmente esta vesícula biliar te va a proyectar un reforzamiento posterior, que a eso le nombramos al paso del sonido más rápido. Por ejemplo, es muy diferente que si tú encuentras un lito o una estructura hiperecogénica al interior de la vesícula, pues el sonido viaja, pero con esta estructura sólida se va a detener. Entonces del lito hacia abajo, el sonido ya nunca va a pasar porque el lito no se lo permite. Entonces es muy diferente. Por esto se genera la sombra, porque aquí ya hay ausencia del sonido. En cambio, al sonido de la zona líquida, por ejemplo esta vesícula sin lito, pues el sonido va viajando, y al traspasar esta zona líquida, el sonido viene a esta velocidad, y cuando traspasa esta zona líquida se acelera su paso. Entonces eso hace que se vea más claro o más brilloso abajo de la vesícula, porque el sonido acelera su paso, mira, ¿sale? Y a esto se le conoce reforzamiento. O sea, al brillo que está por debajo de una zona líquida se le llama reforzamiento, y al bloqueo del paso del sonido por una estructura sólida como lo es un lito se le llama sombra acústica posterior. La sombra acústica posterior es un efecto producido por ausencia de penetración de las ondas del ultrasonido a través de las estructuras sólidas, o sea que el sonido no las traspasa a las zonas duras o densas como las calcificaciones y el tejido óseo. La sombra siempre la vas a identificar posterior a la estructura densa. Por ejemplo, aquí tenemos el lito y la sombra, mira. El sonido viene, pero aquí ya no pasa, por eso nos da la sombra. Es este efecto y es como una lámpara. Una lámpara jamás va a luzar después de una zona pues dura, ¿no? En este caso ponemos aquí el ejemplo de una caja que pues nos da una sombra, mira. ¿Por qué? Porque la luz de la lámpara pues ya pega aquí y ya no te deja luzar acá, ok, entonces es el mismo efecto. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sale? Aquí está el ejemplo del video, vean la sombra que nos da la piedra, y pues en este caso aquí tenemos que las piedras son móviles, ¿sale? Solamente de que la sombra siempre va a estar siguiendo al hito, ¿sale? No hay forma de que estos se separen. El reforzamiento posterior es un efecto producido después de que las ondas de sonido penetran una colección líquida, vejiga, vesícula biliar, quistes, líquido amniótico, dijimos al principio, y es debido a que las regiones líquidas se incrementan la velocidad de paso del ultrasonido. Por ejemplo, aquí tenemos los dos, mira, esta es la vesícula biliar que nos proyecta un reforzamiento porque atrás se ve más brilloso, pero como tiene un lito, pues el lito bloquea el paso al sonido y eso nos provoca la sombra, ¿sale? Entonces tenemos aquí el contenido anecogénico que nos proyecta un reforzamiento posterior o más brilloso, que ese es el efecto, la característica física del sonido. Las ondas o transductores las vamos a seleccionar por el botón que dice prop. Casi todos dicen prop siempre. Algunos tienen un transductor, hay un dibujito de transductor, algunos no, ¿sale? Pero siempre va a decir prop. Tenemos la sonda lineal, la sonda convexa y la endocavitaria. Tenemos la lineal, la convexa y la endocavitaria. ¿Ok? Son las más utilizadas en este tipo de ultrasonido básico.
Ya sabemos que la sonda lineal es para estructuras superficiales, la sonda convexa para estructuras más profundas y la sonda endocavitaria para estructuras pues como el útero, los ovarios o piso pélvico. El nombre de la lineal es porque su superficie es lineal y la imagen va a iniciar lineal. La sonda convexa tiene un inicio cóncavo o convexo y por eso se llama convexo. Y la endocavitaria pues es microconvexo, pero se llama endocavitario por su nombre. Pero quiero que identifiquen la forma en la que inicia la imagen. Esta es una estructura convexa pero amplia y esta es una estructura convexa pero más cerrada, ¿no? Veamos los ejemplos. Ve la sonda lineal cómo inicia, mira, imagen plana. La sonda lineal es útil para la valoración de estructuras superficiales como tejido celular subcutáneo, tejido adiposo, estructuras musculares, la cortical ósea, el sistema vascular periférico, los tendones, los espacios articulares, el apéndice, los testículos y la tiroides. ¿Ok? Entonces, en el caso en la imagen tenemos un testículo en un corte longitudinal donde podemos identificar el testículo de ecogenicidad ecogénico, ¿sale? Y utilizando una sonda lineal. Tenemos aquí más ejemplos. La sonda lineal, pues su superficie es lineal, su profundidad es corta, o sea, no penetra tanto como la convexa. Tiene mayor miliamperes o mayor definición, mayor resolución. Y pues la valoración de estructuras superficiales se utiliza para la valoración del sistema musculoesquelético, glándula mamaria, tiroides, testículos y sistema vascular periférico. ¿Okay? En la imagen pues tenemos aquí por ejemplo un tendón, una glándula tiroides, un músculo supraespinoso, este es el hueso, el testículo, el sistema Doppler color y el sistema Doppler pulsado, flujo arterial, flujo venoso. La sonda convexa pues es útil para la evaluación de estructuras profundas como lo es hígado, riñones, páncreas, vaso, próstata, vesícula biliar, útero, ovarios y la obstetricia. ¿Sale? Entonces lo más profundo, lo que esté a nivel abdominal profundo, lo vamos a ver con la sonda convexa, no con la sonda lineal. La sonda lineal te sirve solamente para ver la pared abdominal, la convexa no, ¿sale? Porque es algo superficial. Entonces, esa es la diferencia entre la sonda convexa y la sonda lineal. La sonda convexa pues tiene mayor profundidad pero menor resolución o menor miliamperes. Entre más miliamperes, más resolución. La superficie es curva y permite la valoración de estructuras más profundas como lo es el riñón, la obstetricia, el hígado, riñón, vesícula biliar, sobre todo lo que es la cavidad abdominal. Y la sonda endocavitaria es útil para la observación de estructuras internas que requieren la valoración de interés, ¿no? Por ejemplo, la próstata, el útero, los ovarios y las gestaciones tempranas. Nosotros ingresamos a través del canal vaginal y pues podemos encontrar lo que es la silueta uterina, podemos ver hasta el fondo del útero y ahí dentro del útero está el endometrio donde podemos identificar gestaciones tempranas como lo es el saco gestacional. Podemos ver la implantación de la zona del saco gestacional y que esté por ejemplo dentro del endometrio. Entonces para eso nos sirve la sonda convexa, para ver más cerquita las estructuras. No es lo mismo ver un útero por un ultrasonido utilizando la sonda convexa a un ultrasonido utilizando la sonda endovaginal. La sonda endovaginal pues está más cerca de la región uterina y pues nos va a permitir mayor resolución. Y la sonda convexa, para poder lograr visualizar el útero, pues tiene que traspasar lo que es
la vejiga, la pared abdominal, etc. La sonda endocavitaria tiene menor profundidad y permite la valoración de las estructuras pélvicas 5 veces más cerca que la sonda convexa. Por ejemplo, la sonda endocavitaria la vamos a introducir por el canal vaginal y pues prácticamente vean la profundidad que nosotros podemos tener. ¿Okay? Entonces tenemos aquí lo que es el útero. La profundidad es muy pequeña, pero vean la resolución que nos emite. ¿Okay? Entonces la sonda endocavitaria nos va a dar mucho mayor definición que la sonda convexa. Porque aquí el sonido va a iniciar a sonar o a insonar desde el cervix. Entonces la penetración es bastante buena en este caso para tener una excelente resolución. Es de menor profundidad, pero entre menos profundidad tenga, mayor definición. Entonces nos va a dar mucho mejor vista. Es más utilizada en la valoración ginecológica y prostática. Por ejemplo, aquí tenemos una próstata, mira. ¿Sale? Entonces, como pues prácticamente entramos sobre los conductos, nos permite mayor definición. Utilizando aquí, por ejemplo, el ejemplo prostático, nosotros introducimos lo que es la sonda a través del recto, teniendo un contacto con la próstata y insonando pues prácticamente luego. No es lo mismo ver con la sonda convexa desde aquí, atravesar lo que es pared abdominal, tejido adiposo, vejiga y llegar a la próstata. Vean todo lo que tiene que traspasar el sonido para poder visualizar la próstata. En cambio, pues la sonda endocavitaria pues prácticamente puede hacer el contacto directamente a la próstata y te permite este tipo de valoración. Pues incómodo para el paciente, ¿no? Pero sí nos ayuda bastante con las imágenes. Aquí tenemos el ejemplo de la diferencia entre la sonda convexa y la sonda lineal. Por ejemplo, aquí estamos viendo un ovario. Pues vean, la definición es bastante pobre si nos ponemos a comparar con la sonda endocavitaria. ¿Por qué? Porque pues la sonda convexa, como nosotros la ponemos en el abdomen del paciente, pues el sonido traspasa lo que es la pared abdominal, el tejido adiposo, la vejiga y hasta llegar al ovario. Entonces en este transcurso del sonido, pues aquí ya llega desgastado, lo que no nos permite pues una buena definición. En cambio, si nosotros entramos por el canal vaginal con la sonda endocavitaria, pues vamos a estar muy cerca de los ovarios y vamos a obtener este tipo de resoluciones. Y así pasa, ¿no? Con la convexa, pues ves aquí el útero, pero ves aquí al bebecito o al embrión en este caso, y pues no tiene forma de embrión. Tiene más forma de embrión acá abajo, porque acá abajo estás utilizando una sonda endocavitaria que te está logrando pues mayor definición aquí en esta zona del embrión, y aquí ya puedes identificar que la cabecita del embrión, el cuerpecito del embrión. Así es la diferencia entre la sonda convexa y la sonda endocavitaria. Tenemos cortes o planos en el ultrasonido, así como en la tomografía está el corte sagital, coronal, axial. Aquí en el ultrasonido el corte axial lo podemos identificar o lo podemos mencionar como corte transversal. El corte transversal es como obtener pues una rebanada, una rebanadita en rodajita, por ejemplo, del riñón. Y el corte longitudinal es como un corte sagital, ¿ok? A lo largo. Y así, por ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo del riñón. Si tú pones tu transductor así, vas a ver el riñón así a lo largo. Y si tú pones el transductor acostado, vas a ver el riñón, pues como si lo estuvieras rebanando, pero estás viendo la rebanadita. Así se ve, pues con un ejemplo anatómico, ¿no? Pero ecográficamente lo vas a ver así. Más largo y más cortito. ¿Sale? Todo depende de cómo tengas orientado tu transductor. El transductor tiene una marca, esta marca es la que te va a orientar.
Esta marca normalmente va a la derecha del paciente y hacia arriba del paciente. ¿Ok? En estos casos se ve invertido, pero están bien. Entonces, ese es el plano que vamos a utilizar en el paciente. Y pues con esto concluimos la primera sección de la clase. Las primeras secciones son las más difíciles a veces de comprender. Suelen ser más tediosas porque pues no entendemos mucho, porque hasta este momento tal vez a lo mejor muchos no han tenido la oportunidad de manejar un equipo de ultrasonido, pero esto es con calma. Si tienes la oportunidad de analizar estas diapositivas o esta grabación con tu equipo de ultrasonido a un lado, la verdad es que te va a servir bastante. Yo te invito a que te autoexplores tú si tienes el tiempo y las posibilidades. Si donde trabajas hay un equipo de ultrasonido que no está funcionando, que no lo utilizan tanto, pues empieza a explorarte tú. Ubica los cortes longitudinales, los cortes transversales, utiliza las ganancias sectoriales, las parciales, el dip, el Doppler, para que te empieces a familiarizar con la botonería del ultrasonido, y pues poco a poquito vamos a ir agarrando el buen camino del ultrasonido. Les repito, al principio suele ser un poco complejo, un poco aburrido, pero les aseguro que cuando empiecen a identificar las estructuras y empiecen a optimizar su imagen y pueden tener imágenes de mayor definición, van a volver a ver esta clase para repasar todo lo que vimos y cómo poder mejorar las imágenes. Igual pues me despido, espero les haya gustado esta clase. Agradecería mucho sus comentarios en lo que podemos mejorar. Algunos ruidos ahí se atraviesan, trato de estar lo más aislado del sonido posible, pero de repente pues no se puede. Si se escucha ahí algún ruido, pues discúlpenme, pero creo que la clase sí se alcanza a distinguir muy bien. Si no le llegan a entender algo, por favor notifíquenmelo y yo con todo gusto les aclaro sus dudas. Entonces pues me despido, mi nombre es Gustavo Domínguez, soy ultrasonografista y este es el primer paso del buen camino del ultrasonido. Muchas felicitaciones por la motivación de engrandecer su conocimiento, y les aseguro que les va a funcionar y les va a encantar este curso. Los dejo. Hasta luego, nos vemos en la próxima. Saludos.